La calidad de tu vida está determinada por la calidad de las preguntas que te haces. Anthony Robbins. Muy buenas, queridos emprendedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Aquí estamos en un episodio más de El Show de Pablo Pérez, tu podcast de emprendimiento online y desarrollo personal. Y hoy tenemos aquí unos apuntes que cogí hace mucho tiempo del libro Limitless de Jim Quick, y los cogí precisamente para sacar un podcast, pero bueno, se me quedaron ahí y hace poco los revisé y digo, ¡buah! Aquí tenemos un episodio muy potente. Antes de seguir, recordarte que todos los episodios ya los estamos subiendo al canal de YouTube, El Show de Pablo Pérez, así que si me quieres ver el careto, me tienes en la plataforma YouTube también. Así que vamos a por ello, querido emprendedor. Yo te pregunto, ¿qué clase de preguntas te haces durante el día? ¿Son del tipo, ¿por qué soy tan feo? ¿Por qué soy tan bajito? ¿Por qué vivo con estas personas? ¿O son del tipo, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo ser una mayor autoridad en mi campo? ¿Cómo puedo resultar más atractivo? Las primeras preguntas que te he dicho están hechas desde el victimismo y la mentalidad fija. Las segundas desde la autorresponsabilidad y la mentalidad de crecimiento. Me encanta compartir siempre que puedo el mayor aprendizaje, yo diría, la mayor lección que obtuve del Campus Power Explosive 2019, cuando conocí a David Marchante, mi mentor número 1 en la vida, y fue el hecho de asumir la responsabilidad de todo, que para mí es literalmente un superpoder. Cuando tú asumes la responsabilidad de todo en tu vida, para lo cual también hace falta una confianza interna, cuando pues no tienes miedo de asumir la responsabilidad de todo, porque al principio impone, la verdad, asumir, ¿no?, que tú tienes la responsabilidad de todo en tu vida, impone, pero luego ves, cuando realmente lo llevas a cabo y ves que vas consiguiendo más cosas en tu vida, porque cuando sabes que tienes la responsabilidad es cuando eres más proactivo y emprendes las acciones necesarias para que eso al final acabe ocurriendo. Alguien que vive desde el victimismo no piensa que él o ella pueda cambiar nada. Por eso vive desde el victimismo y al final no toma acción, que es la clave de todo esto. Seguimos. Trata de descubrir cuáles son las preguntas dominantes que te haces al cabo del día y tendrás mucho ganado. Cuando las descubras, escríbelas para hacerlo totalmente consciente. Esto de hacerlo totalmente consciente es muy importante y ya sabrás que yo recomiendo hacer ejercicios por escrito, ya sea de gratitud, de tener un diario. Esto tiene muchos efectos positivos porque hay los pensamientos. O sea, tenemos miles de pensamientos al día en la cabeza, ¿verdad? Y cuando tú plasmas esos pensamientos por escritos, tienen una fuerza mucho mayor que simplemente tener un pensamiento vago por tu cabeza. Entonces, la clave de esto que te he comentado es que no tiene la misma fuerza un pensamiento que un pensamiento escrito plasmado en papel, porque lo ves mucho mejor. Cuando vayas a empezar a leerte un libro, escribe siempre las respuestas a estas 3 preguntas. ¿Cómo puedo usar esto que voy a aprender? ¿Por qué debo usar esto que voy a aprender? ¿Y cómo usaré esto que voy a aprender? Así le estás dando a tu sistema de activación reticular el foco donde tiene que estar. Y vas a tener a tu sistema de activación reticular mucho más atento. El sistema de activación reticular, que es el SAR abreviado, es eso que pasa cuando pues una mujer está embarazada y ahora de repente ve muchas embarazadas, ¿no? No es porque haya más embarazadas a su alrededor, sino porque eso ahora es un tema candente en su vida y ahora ella ve lo que antes no veía. Eso es el sistema de activación reticular, ¿no? O cuando ves, seguro que en el tráfico, siempre que ves un coche igual que el tuyo, te llama la atención, ¿verdad? Y si hace años tú no tenías ese coche, igualmente la cantidad de esos coches que veías era la misma, pero no te fijabas porque no tenías ahí tu sistema de activación reticular. Pasando de las preguntas que nos hacemos a nuestras creencias,
en el Natural Classic 2022, que ya mismo estamos aquí con el 2023, el cual me pone nervioso, que voy a ser el presentador, voy a presentar a Lidia Valentín, estoy contento y a la vez me pone nervioso, ¿no? Lidia Valentín, que en su día yo me acuerdo, se me va la olla, pero te lo digo, en su día yo me acuerdo que me costó creerme que Lidia Valentín era natural. ¿Por qué? Porque yo la veía y decía, pero si tiene más brazo que yo, si tiene más brazo que yo la tía. Obviamente a día de hoy, por supuesto que lo pienso y será un placer presentarla, a ver qué nos cuenta. No sé si conoces la historia del elefante. La historia del elefante que pues lo ponían a trabajar en un circo al pobre elefante. Y cuando era chiquitito, al elefante lo amarraban a una farola para que no se escapara a ningún lado. El elefante, cabreado, las primeras veces intentó salir, intentó escaparse, pero cada vez que intentaba escaparse, la cuerda le tiraba para atrás, hasta que ella se cansó, desistió y nunca más volvió a intentar escaparse porque no podía con la farola. Este elefante creció y creció toneladas y toneladas, pesaba mucho más que la farola, era mucho más grande, pero este elefante nunca más volvió a intentar escaparse, a pesar de que si hubiera ido simplemente andando, por todo lo que pesaba ya hubiera reventado la farola y la cuerda. Y esto se llama indefensión aprendida. Esto que le pasó al elefante, al pobre elefante, es lo que a nosotros nos está pasando con un montón de áreas de nuestra vida, un montón de habilidades que por experiencias que tuvimos en el pasado, por interacciones con ciertas personas que ninguna seguro que tenía mala intención, o sí, quién sabe, pero la mayoría de veces tendemos a achacar a la maldad lo que deberíamos de achacar a la ignorancia, ¿no? Entonces, por experiencias que hemos tenido en la vida, ahora, a día de hoy, nos creemos así, nos vemos como este elefante chiquitito, cuando realmente somos potencialmente un elefante enorme, ¿no? Lo que pasa que primero pues te lo tienes que creer. Entonces yo te pregunto, ¿en qué áreas eres como ese elefante que está amarrado a una cuerda y a una farolita y se cree que no puede escapar? ¿En qué áreas piensas que no tienes poderes, que no puedes mejorar? Quizás es por experiencias por experiencias de hace muchos años. No tiene por qué ser cuando éramos chicos, ¿no? De muchos años. Nos contamos muchas historias basadas en experiencias concretas y la mayoría nos están limitando. Y yo te digo, querido emprendedor, otra cosa que también dije en el seminario del Natural Classic 2022. No sé si te acuerdas de cuál es la frase que le dijo el tío de Spider-Man a Spider-Man en esa famosa escena en el coche, la última vez que Spider-Man vio vivo a su tío. ¿Te acuerdas de cuál es la frase? Sí, ¿verdad? La frase era: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues nosotros le vamos a dar la vuelta a la frase y vamos a decir que una gran responsabilidad conlleva un gran poder. ¿Qué te parece, querido emprendedor? Solo cuando liberes a ese pepito grillo interior que te dice que no puedes hacer algo o que no vales lo suficiente, solo entonces podrás acceder a todo tu potencial. Pero esto requiere un trabajo, requiere un gran desarrollo personal, que no te importe lo que piensen los demás, requiere un gran desarrollo personal, desarrollar la creencia interna de que serás capaz de salir adelante con los problemas que te vengan. Lo que en inglés se dice to believe in your capabilities to figure things out, por si te suena la frase en inglés, ¿no? Esa es una de las mayores... ¿cómo decirlo? Como el nivel 8, el nivel 9, el nivel 10 de desarrollo personal, es tú estar completamente tranquilo, sereno, porque tú sabes que surja lo que surja, tú saldrás adelante. Esa es una de las mayores, del mayor desarrollo que yo creo que puede tener una persona. Antes de seguir, querido emprendedor, no sé si ya le has dado 5 estrellas a este podcast en Spotify. Si no lo has hecho, te daría mucho las gracias, y si te está gustando este episodio y lo compartes en historias en Instagram, me harías muy feliz y haces que el desarrollo personal y el emprendimiento lleguen a más personas. Sobre el pensamiento positivo, el cual está completamente relacionado con aprender a dominar la mente. En algunos casos hay personas que ya son positivas de nacimiento, pero ser positivo te ayuda a tener una mayor, todo esto según la ciencia, tener una mayor longevidad, menores índices de depresión, menores niveles de estrés, mayor resistencia al resfriado común, mejor bienestar en muchísimos parámetros psicológicos, mejor salud cardiovascular y menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. Y todo esto solo por ser más optimista
¿Qué te parece? ¿No te parece flipante simplemente cambiando eso? Todas las áreas que vas a mejorar a largo plazo. Y es que la vida no tiene limitaciones excepto aquellas que tú haces. Te quiero hablar de 6 creencias limitantes que a muchas personas desgraciadamente les están limitando, les están haciendo como de ancla que suelta un barco y el barco sigue para adelante y el ancla se va clavando con un montón de cosas y en algunos casos desgraciadamente este ancla está fijada a algo y no le deja al barco avanzar. Creencia limitante número 1. La inteligencia es fija. Esto de la inteligencia surgió de unos test de inteligencia que creó el mismo Alfred Binet y un grupo de investigadores. Estos fueron quienes crearon los test para medir la inteligencia para el gobierno francés. Los crearon. Y ellos mismos no estaban contentos con el resultado final porque el test no medía cosas muy importantes como la inteligencia emocional o la creatividad. Cosas que a día de hoy no se valoran ni se miden en los típicos test de inteligencia. Que yo me acuerdo cuando hice un test de estos en el cole y claro, a algunas personas les daría una puntuación baja y ya tenderían a pensar, o sus padres o ellos mismos, que no son inteligentes, cuando realmente eso era una mierda de test que no sabe ni medir cosas importantes en la vida, ¿no? Entonces, yo quiero que a partir de hoy cambies, esto yo lo hice hace mucho tiempo y joder lo que me ha servido, cambia el no soy bueno en esto, o a mí no se me da bien esto, por no soy bueno en esto todavía. Añade el todavía en tu vida. Todo lo que todavía no estés haciendo, todavía no hayas hecho, métele ese todavía. Tremendo. Creencia 2. Solo podemos usar un 10% del cerebro. Jim Quick, el autor del libro del que hemos sacado todo esto, dice que según la ciencia incluso esto es mentira, porque si no el cerebro no consumiría tanta energía y las partes que no se usaran se irían a la mierda. Es decir, que podemos usar casi la totalidad de nuestro cerebro y que usando casi la totalidad de nuestro cerebro podríamos hacer cosas increíbles en la vida, sobre todo cooperando entre nosotros. Creencia número 3. Los errores son fracaso. Si el fracaso no es una opción, entonces el éxito tampoco lo es. Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. Quédate con esta, emprendedor. Los errores no son fallos, son señal de que estás haciendo algo nuevo. Recuerda, y te voy a decir primero la frase en inglés. You make mistakes, but mistakes don't make you. Digamos que tú haces errores, pero los errores no te hacen a ti. Francisco Alcaide, en Aprendiendo de los Mejores, tenemos 3 episodios de este libro en el podcast, en la plataforma Spotify, dice que los errores solo son la opinión que alguien tiene de cómo se debería haber hecho algo, que solo hay feedback y retroalimentación. Feedback, retroalimentación y aprendizaje. Pero al final el fracaso, como los problemas, son algo subjetivo. No hay nada en sí que tenga la etiqueta arriba que pone esto ha sido un fracaso. Creencia número 4. El conocimiento es poder. El conocimiento en sí mismo, querido emprendedor, no hace nada. Es cuando lo pones en práctica cuando sirve de poder. Por eso el conocimiento más acción sí es poder. El conocimiento solo es poder potencial, pero no es poder. Tienes que salir de la zona de confort a poner este conocimiento en práctica y por eso hay que tener un proceso activo de aprendizaje. Creencia número 5. La opinión de los demás debe importarme. Hay una frase que me encanta que dice, lo que los demás opinen de mí no es cosa mía. ¡Guau! ¡Guau! Si todo el mundo interiorizáramos esta frase. Créeme, es imposible caerle bien a todo el mundo, querido emprendedor. En el momento que alguien percibiera, además, que le caes bien a todos, te tendría envidia simplemente por eso y blasfemaría sobre ti. No sé si he dicho bien el verbo blasfemaría, pero bueno. Crear la vida que quieres puede dar miedo. Pero ¿sabes qué da más miedo? Arrepentirse. Si vives intentando cumplir las expectativas de los demás, nunca podrás ser tú mismo. Si alguien se enfada porque no cumple sus expectativas, es su problema, no el tuyo. A no ser que le hayas mentido o faltado el respeto a alguien, claro. Quitando esas excepciones, cuando tú no cumples las expectativas de alguien, es problema suyo. Y cuando tú te enfadas porque alguien no ha cumplido tus expectativas, el problema es tuyo. Porque la gente no tiene que saber cuáles son sus expectativas. Yo me acuerdo, ya lo he mencionado alguna vez en este podcast, hace ya tiempo,
cuando me separé de mi grupo de amigos, con algunos me he vuelto a juntar, con otros no. Y yo me acuerdo que alguno de estos amigos me dijo una frase en algún momento del tipo, yo esperaba que hicieras esto, o yo esperaba eso. Y yo le dije, ¿y qué problema tengo yo de que tú esperaras eso? O sea, que tú tuvieras esas expectativas sobre mí, no es cosa mía. La gente cambia. Y hay personas que se creen que tú siempre vas a seguir actuando de cierta manera porque es lo que hacías en el pasado. Y hay personas que lo aceptarán, las personas más conscientes. Hay personas que no, que estarán arraigadas a ese pasado y en el momento en el que tú cambies, lo cual si entras bastante en el mundo del desarrollo personal, va a pasar. O sea, te va a pasar eso casi seguro. Te iba a decir ojalá que no, pero oye, ojalá que sí, a lo mejor, ¿no? O sea, si pasa eso es porque, si te pasa eso con ciertas personas de tu pasado, es porque tenía que pasar y ya está genial. Entonces, claro, te iba a decir ojalá que no, pero digo, ¿por qué ojalá que no? Si pasa eso, es que eso es lo que tenía que pasar. Así que acuérdate, tú no estás aquí en este mundo para cumplir las expectativas de los demás. Así que mientras no le mientas a la gente y le digas que vas a hacer algo y que la gente tenga la expectativa de que vas a hacer eso y luego no lo hagas, hombre, entonces tenemos un problema aquí de lo que valoramos nuestra palabra. Porque si digo que voy a hacer algo y luego no lo hago, bueno, puede tener sentido que la persona no le haga gracia, ¿no? Pero de nuevo, quitando esas excepciones, tú no estás aquí para cumplir las expectativas de los demás. Creencia número 6. La gente nace con talento. Falso. La grandeza se forma, no se nace. Hay personas más predispuestas a ciertas habilidades y eso está genial. Está genial que haya diversidad en los talentos potenciales que tenemos, porque así pues hay unas personas que hacen unas cosas en el mundo y hay otras personas que hacen otras. Y con la cantidad de cosas que hay que hacer en el mundo, menos mal que tenemos diversidad, ¿verdad? Pero como me enseñó mi mentor, David Marchante, no todos los que se esfuerzan triunfan, pero todos los que triunfan se han tenido que esforzar para ello. Los genios dejan pistas. Siempre hay un método detrás de lo que a simple vista parece magia. Hay otra frase célebre que dice: he tardado 10 años en tener éxito de la noche a la mañana. Normalmente cuando no conocemos el camino que hay detrás de alguien, ya sea un deportista de élite, un empresario, lo que sea, ¿no? Como no sabemos lo que hay detrás, pues se tiende a pensar que, uy, qué suerte tuvo, ¿verdad? Además, cuando tú dices, cuando tú piensas, no tú, querido emprendedor, ¿no? Sino el ser humano medio. Cuando tú piensas, y cuando digo medio no es por debajo de, ¿no? Es un típico pensamiento. Cuando tú piensas que yo me lo paso aquí de verdad genial hablando en el podcast. De nuevo, cuando tú piensas, qué suerte ha tenido ese, o qué talento tiene ese, es como que le estás transmitiendo o le intentas transmitir a tu cerebro de que, bueno, esa persona, si ha tenido ese éxito, si ha conseguido eso, será porque algo hay ahí que yo no tengo, ¿no? Esa suerte, esos talentos natos, y tú te quedas tranquilo en ese momento, especialmente cuando alguien no ha conseguido algo grande o cuando alguien sabe que no ha perseguido su propósito, o sea, o se ha dado por vencido, es más probable que diga este tipo de frases, porque así evitamos esa disonancia cognitiva en nuestro interior de que, pues bueno, al final el resumen es: tú no has conseguido nada grande, ¿no? O, como decía un culturista en YouTube, nosotros siempre estamos evitando plasmarle a nuestro cerebro el mensaje de que somos unos mierdas. Nuestro cerebro siempre lo evita y por eso se viene la frase de no, eso es que ha tenido suerte. Cuando la realidad es que esa persona pues habrá tenido más huevos, más ovarios que la mayoría de personas, incluidos nosotros, y por eso ha conseguido eso. ¿Qué te parece, emprendedor? Eso es ya psicología un poco más profunda, pero saber de esto es genial, porque al final el primer paso para dejar de tener envidia es saber que la estás teniendo, ¿no? O llegar a un momento en el que te ames tanto a ti mismo que no tienes envidia de nada ni de nadie. Pero el problema de la envidia es que no se sabe que se tiene. Así que emprendedor, te iba a decir emprendedor por el antiguo nombre del podcast, pero no. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que nos dejes 5 estrellas si todavía no lo has hecho. Si estás en YouTube y si dejas por aquí un like, esas cosas, ¿no? O si lo compartes en el feed de tu canal, pues mejor así. Yo creo que esto merece la pena, ¿no? Que llegue a más personas y así poco a poco vayamos teniendo un mundo más consciente. Porque un mundo en el que hay personas más desarrolladas, no mejor que nadie, ¿vale? Más desarrolladas en niveles más altos de conciencia, va a ser un mundo mejor. Porque además, a niveles más altos de conciencia, pues la gente actúa más desde el amor. La gente pone menos el foco en sí mismo y lo pone más en los demás. La gente deja atrás ese ego, esa máscara, se la quita y empieza a actuar según su verdadera naturaleza.
a mayores niveles de conciencia a las personas no le importa tanto lo que opinen los demás. Y no solo eso, sino que tampoco va opinando tanto de los demás. Qué paradoja, ¿verdad? Así que, nada, cualquier emprendedor que quiera empezar a desarrollar su negocio de entrenamiento online, que quiera ser libre como una paloma, como un pajarito, pues ya te digo que vivir del entrenamiento online está súper guay, que ser emprendedor online pues te da una libertad en la vida increíble, porque tú eres el arquitecto de tu vida al final, tienes control de tu tiempo. Yo trabajo los sábados y los domingos y me encanta, pero es porque quiero, ¿no? Y si un lunes no me apetece hacer nada, que muy raro es, pero lo podría hacer perfectamente porque al final yo decido absolutamente todo y me parece un estilo de vida genialístico, y por eso ahora, desde 2022, ayudo a más emprendedores, a entrenadores a que lo acaben consiguiendo. Así que puedes mirar en la descripción de este vídeo, de este podcast, información sobre nuestras mentorías. La siguiente edición arranca en junio, la 5ª edición de tus primeros 10.000 como entrenador online, y pues nos vemos en el siguiente episodio. De corazón espero haberte aportado. Seguimos desde Smart Lifting, desde el podcast, ayudando a miles de personas a alcanzar su máximo potencial mediante el crecimiento físico, el crecimiento profesional y el crecimiento personal. Un abrazo.